La Orden de Ayala presenta su 11º grado en disciplinas esotéricas. Autodescubrimiento junto al Tarot de Marsella, con Hermes Peredo. A lo largo de este curso vamos a ir entendiendo por qué el tarot de Marsella es tan importante y es un tarot tan vital a la hora de estudiar, el tarot en sí y simbolismos y esoterismo. Y yo escogí Marsella porque yo considero que Marsella carga con muchísimo simbolismo, muchísimas cosas que a nosotros nos pueden ayudar a entender otro tipo de barajas, otro tipo de tarot y conectarnos mucho más con la intuición. Nosotros, como tarotistas, ustedes como estudiantes, aprendices del tarot, no pueden leer el tarot si no tienen una intuición que esté constantemente entrenándose o constantemente desarrollándose. Yo, antes de empezar a hablar del tarot, quiero hablarles sobre la intuición. Yo creo que todos aquí hemos tenido situaciones en las que hemos sentido como yo le llamo el hunch, que es como un sentimiento como que nos oprime, pero no nos genera ningún tipo de sensación específica, o no nos hace sentir tristes, felices, simplemente es como algo que nos inquieta, es algo que se nos despierta ante una situación, o ante una persona, o ante una conversación, y esto hace que nosotros tengamos una certeza que no sabemos de dónde está viniendo, pero que nos ayuda a quizás tomar cierto tipo de decisiones porque tampoco nos da mucho tiempo para entenderla o como para saber de dónde viene. Por ejemplo, hay personas, o es el típico ejemplo donde estás caminando por la calle y de repente sentís una sensación de que no, es mejor irte por este otro lado, o es mejor no cruzar esta calle y mejor irte por la, no sé, vereda de enfrente. Entonces, esta intuición es una conexión directa que nuestra alma tiene, nuestro yo consciente tiene con lo divino. El momento en que nosotros empezamos a entender este hunch, nos damos cuenta que no estamos solos. El darnos cuenta que no estamos solos nos despierta de esta idea, de este sueño, en el que el ser humano es solamente psicosensorial. Entonces, nosotros podemos calificar a la intuición no como que es algo tan extrasensorial, porque es parte del sistema sensorial que nosotros tenemos, pero sí escapa a los 5 sentidos. Esto nos ayuda a entender que nosotros somos seres multisensoriales, que estamos en constante comunicación con seres más avanzados que están a un nivel sensorial que nosotros, con 5 sentidos, no podemos simplemente ver o escuchar. Por ejemplo, acá les digo, la voz es la intuición es la voz que nos asiste de manera sutil y compasiva. Por ejemplo, hay personas que, qué sé yo, cuando se les va desarrollando el tercer ojo, van escuchando voces, van viendo presencias, van palpando mucho tipo de energía. La intuición va más allá que lo que nosotros podamos desarrollar a nivel de dones espirituales, tercer ojo, otro tipo de desarrollos y dones espirituales. La intuición se manifiesta de una manera muy sutil porque nos llega como una información que tiene una certeza que no podemos explicar. Y esta certeza es lo que nos asiste. Quiero que ustedes se imaginen que están, por ejemplo, en un bosque totalmente perdidos, y en este bosque donde no sabemos hacia dónde ir, que tenemos animales, que tenemos alguna tribu por acá y nosotros estamos solos, es como si tuviéramos un micrófono aquí en la oreja y este micrófono nos está diciendo, no es como que nos dicta qué tenemos que hacer, pero como que nos sugiere, deberías hacer esto, deberías moverte desde este lado, deberías escuchar más esto, deberías prestar más atención acá. Cuando nosotros encarnamos, si ustedes se manejan bajo la teoría de la reencarnación, que de hecho el tarot se maneja de esa manera, nosotros no podemos decir que venimos a este mundo solos. El hecho de que nosotros percibamos con los 5 sentidos a personas, familiares, amigos, no quiere decir que esto es lo único que nosotros tenemos para contar con, o sea, que es lo único que tenemos a nuestro favor cuando venimos cuando escogemos encarnar en el plano tridimensional. Cuando nosotros venimos, tenemos una asistencia divina más allá de los ángeles, más allá de los guías, que está en permanente comunicación con nosotros y en permanente conexión. Según nosotros, cómo vayamos desarrollando la comunicación, más clara y más efectiva la vamos a sentir. Entonces, por ejemplo, es como si este micrófono
fuera parte de nosotros y es como un músculo. Si yo voy al gimnasio y solamente ejercito un músculo, olvido el resto de los demás. Pero de repente, si hay un músculo que no me gusta hacer y no lo hago y me dedico a hacer el resto de mi cuerpo, este músculo siempre va a estar débil. Cuando nosotros estamos atrapados en el día a día y en el constante movimiento, el constante cambio y este sistema de que tenemos que estar trabajando y haciendo y siendo proactivos y produciendo, se nos olvida entrar en contacto con lo divino, que es lo que a nosotros nos ayuda a ejercitar este músculo de la intuición. Hay personas que creen, y esto es totalmente un mito, al menos desde mi percepción, hay personas que creen que solamente algunas personas pueden leer tarot, que solo algunos pueden canalizar, que solo algunos pueden hacer ABC, que de hecho la intuición, que si bien no es que, o sea, está relacionada con el tercer ojo y con lo que nosotros podamos ir desarrollando, la intuición la tenemos todos. Mientras más despiertos y conscientes estemos, uno, de que tenemos intuición y de que podemos desarrollarla. Dos, mientras más estemos en nuestro camino de evolución y practiquemos una espiritualidad consciente, esta intuición se va desarrollando cada vez más. Entonces, no es lo mismo que yo tenga este microfonito bien pegado a la oreja y escuche claramente lo que la intuición me está diciendo, a que el micrófono, a que este músculo esté débil y la voz que va a salir por ahí salga más débil, salga más bajita, o llegue con eco, o me llegue con interferencia. Entonces, estas personas no es que no tienen intuición, es que no la han desarrollado, no han estado en un constante aprendizaje y en un constante estímulo de la intuición, y esto hace de que las personas que son menos intuitivas porque no han desarrollado mucho este músculo, les cueste tomar decisiones más asertivas, porque lo que la intuición hace es encaminarnos a un proceso y a una dirección un poco más asertiva. Cuando nosotros entramos en contacto con la intuición, empezamos a escucharla, empezamos a darle la atención debida y empezamos a confiar en ella, porque la intuición no es como que nos trae pruebas instantáneas de que nosotros estamos en lo correcto, sino que se nos va manifestando después de la situación o a lo largo de cómo nosotros vamos resolviendo las situaciones, pero instantáneamente no se presenta con una prueba. Entonces, esta intuición lo que hace es empezar a ayudarnos a entender lo que hay detrás de un problema, lo que hay detrás de una situación y lo que hay detrás de lo que mis 5 sentidos me están dando. Para nosotros es muy importante esto porque la intuición bien entrenada y bien escuchada nos ayuda a cambiar nuestra percepción de cómo estamos viviendo. Es nuestro papel en estas experiencias. Esto es súper importante porque cuando nosotros leemos el tarot, la intuición nos ayuda a darnos cuenta, porque, y les va a pasar, yo no sé si alguno de ustedes ya lee tarot, si ya está familiarizado con el tarot o se ha hecho lecturas con otros tarotistas, pero si es que no están todavía en ese camino y están empezando, se van a dar cuenta que las primeras lecturas, inclusive más adelante, o sea, yo llevo como 6, 7 años en el tarot y me sigue sucediendo, que a veces me llegan consultantes, y les va a pasar a ustedes, con problemas similares a los de ustedes, con conflictos que son un espejo directo de lo que ustedes están viviendo. Y la intuición también nos va a ayudar a entender que este consultante ha venido no solamente para sanarse, sino también para sanarme. Y eso me ayuda a no proyectar mis inseguridades en el mensaje que yo le voy a dar al consultante. Entonces, por eso yo escojo empezar con la intuición siempre, porque sin una intuición que esté constantemente afilándose, porque nunca vamos a llegar a un pic donde la intuición ya no necesita afilarse. O sea, esto es un camino de vida que no tiene vuelta y hasta el último día nosotros vamos a tener que ir entrenándola, porque vamos a ir pasando por distintos aprendizajes. No es lineal. Entonces, cuando nosotros vamos entrenando la intuición, no existe una meta tangible a la que yo necesito llegar con una intuición, sino que puedo llegar hasta el high peak, por ejemplo, intuitivo de ciertas situaciones que estoy viviendo en cierto momento determinado, pero cuando el universo y el alma deciden, ok, Hermes, ya está, ya aprendiste esta situación, ahora tenemos que revolverte y ponerte en otra situación totalmente distinta. Mi intuición sí va a estar entrenada, pero ese high peak que yo estoy viviendo o que yo viví
en esta situación antes de que se resuelva, es como que vuelve a bajar, porque por supuesto, las situaciones están acá para desafiarme, para ayudarme a evolucionar. Como la evolución no es fácil, no siempre voy a estar confiando al 100% en mi intuición porque somos seres humanos todavía. Y el aprendizaje justamente es complicado. Entonces, es como que esto sube y baja en distintas escalas, en distintos puntos. Por eso es importante que nosotros nunca demos la intuición por sentada y siempre estemos pensando en que tenemos que seguir entrenándola. Aprendamos a confiar en ella, pero tenemos que seguir en constante entrenamiento. Ahora, si nosotros decimos que la intuición es lo que nos comunica con lo divino y que nuestra alma está asistida, tendría que estar asistida por inteligencias que son superiores a nosotros, fuera de los 5 sentidos, fuera de las dimensiones que nosotros conocemos. Hay distintos modos de llamar a la intuición, hay personas que le llaman corazonada, hay personas que le llaman el hunch. Aquí en Bolivia nosotros decimos mucho la palabra tincazo, que es una palabra que a mí me encanta, porque podemos encontrarlo inclusive en situaciones muy coloquiales donde podemos estar, no sé, con algunos amigos en un café y de repente llega una persona y sentimos, como decimos acá, un tincazo, algo no nos tinca, algo no nos cuadra, algo no nos cierra. No tenemos una prueba de ello, pero tenemos una certeza que no podemos explicar, pero que nos inquieta. La diferencia entre una intuición o un mensaje que haya llegado de la intuición y un mensaje que haya llegado desde un pensamiento, y esto se los digo para que empiecen a aprender a diferenciarla, porque es muy sutil la diferencia, es que la intuición empieza acá, por eso se le llama corazonada, empieza en la parte del corazón como algo que me oprime, y luego sube hasta la mente. Cuando algo ha sido provocado por un pensamiento, empieza acá y luego baja. Les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy sentado en un café y llega una persona a unirse a este grupo que yo no conozco, pero algo no me cuadró, entonces de repente siento el tincazo, siento el hunch, y luego conforme voy estudiando a la persona, voy viendo, que ya es cuando ya sube la intuición, cómo puedo hacer para probar lo que estoy sintiendo. Cuando esto viene del pensamiento, se me cruzó la idea, no debería confiar en esta persona. ¿Cómo yo sé que no viene de la intuición? Porque automáticamente el pensamiento baja al corazón y me crea distintas sensaciones. Me crea miedo, me puede crear angustia, me puede crear molestia, me puede crear incomodidad. Cuando hay una sensación muy fuerte, tenemos que preguntarnos si esto viene de la intuición o del pensamiento, porque usualmente cuando algo es intuitivo no nos provoca malestar, porque es muy sutil. No nos pone tan incómodos, no nos pone tan molestos. Nos pone en un estado en el que nosotros no entendemos qué es lo que está sucediendo, a pesar de que tenemos una certeza, pero no existe una desesperación por corroborarla. Cuando viene de un pensamiento, ahí sí, porque nosotros estamos alimentando algo que viene acá, que nos está empezando a producir sensaciones, que es como que tengo una certeza de que algo no me cuadra, pero el momento en el que sube, voy viendo cómo entender esta certeza. Cuando es al revés, no es como en la intuición, porque en la intuición yo tengo certeza de que algo no me está cuadrando, pero yo no sé qué, no se me revela qué. Si es un pensamiento, yo sí puedo decir, esta persona es traicionera, esta persona tiene malas intenciones conmigo, esta persona está mirando a mi novia. El momento en que yo asumo algo y yo empiezo a buscar qué corroborando lo que yo ya asumí, esto es porque viene de un pensamiento. La intuición no nos da la figura completa, nos empieza a dar las cosas por parte y luego la situación nos va a mostrando como que las últimas piezas para entender qué es lo que la intuición nos estaba queriendo decir en su momento, pero no es como que tengo la figura completa. El momento en que yo siento de la nada que tengo una figura completa y que ya sé cómo funcionan las cosas, tienen que cuestionar esto porque puede ser que sea un pensamiento que ustedes se creyeron y que empezaron a generarle un montón de emociones. Les voy a dar otro ejemplo. Supongamos, y esto se los explico porque les va a suceder en el tarot, sobre todo si están empezando a leer. Supongamos que yo estoy pensando que mi pareja me es infiel. Si esto viene desde un lugar intuitivo, si estas inteligencias superiores se comunicaron con el alma de una manera muy sutil,
yo voy a sentir ese hunch, voy a oler que algo no está bien, pero no voy a saber qué es. No voy a saber si es infidelidad, no voy a saber si se me está ocultando otra cosa, o si mi pareja de repente tiene unos asuntos familiares que no me ha contado. Simplemente la intuición me advierte algo no está bien, vos tenés la tarea de ver y de resolver qué es y de descubrir qué es. Pero, por ejemplo, si yo digo, me está siendo infiel, voy a buscar en el celular, me empiezo a desesperar, empiezo a buscar pruebas, esto no es intuición, esto es un pensamiento. Muchas veces se pueden mezclar. Puede ser que si yo no tengo un buen manejo de la intuición o yo no tengo un buen manejo emocional, voy a hacer este cruce de información y voy a tomar la intuición para validar algo de lo cual yo no tengo prueba, pero justo como tuve una intuición y vengo pensando esto, entonces automáticamente las voy a cazar y voy a empezar a validar. Esto les va a suceder en el tarot porque muchas veces van a tener preguntas difíciles, ya sea que ustedes estén leyendo a ustedes mismos o que estén en sus primeras consultas con otras personas, que les va a pasar que el consultante les va a hacer preguntas difíciles, no en el sentido de que para ustedes va a ser complicado interpretar o leer, sino emocionalmente con mucho peso y que ustedes van a decir, wow, o sea, hay una decisión muy grande que está recayendo en manos de esta lectura. Y ustedes van a tener que seguir esa corazonada en vez de ir pensando y asociando cosas antes de ver el tarot. No sé si me explico. Ahora, si nosotros decimos que esta intuición viene a ser una asistencia, esto no quiere decir que nos están mandando a hacer algo. O sea, no funciona como un mandato, funciona como un diálogo. Entonces, mi alma está en constante charla, en constante comunicación con estas inteligencias superiores. Si nosotros queremos aprender a usar la conexión con el tarot, sobre todo el tarot de Marsella, y empezar a entender cómo funcionamos nosotros, cómo funciona lo divino, cómo funciona en el resto de los planos, yo necesito empezar a practicar mi intuición y empezar a entrenar ese diálogo. Porque la intuición, al ser algo tan sutil, el momento en que yo la escucho, el momento en que yo digo, wow, puedo hacer algo práctico con lo que estoy recibiendo, ese momento, mi yo consciente, recuerden que nosotros tenemos el inconsciente y el consciente. Mi yo consciente puede tomar la información que la intuición me está dando para hacer algo. Cuando ustedes lean tarot, no es como que van a estar en trance toda la lectura, pero parte de nosotros sí entra en trance y parte de nosotros no. Y nuestro yo consciente tiene que aprender a tomar la información que la intuición está dando y poder entregarla de la manera más práctica y efectiva al consultante o inclusive a ustedes mismos si se están leyendo. Ahora, yo tengo 5 maneras, que no es que sean las únicas maneras de entrenar la intuición, hay muchísimas otras maneras, pero son 5 maneras que a mí me han ayudado para poder entrenar la intuición y que las continúo haciendo. La primera es hacer seguimiento a mis experiencias. Yo practico mucho el journaling, que es el escribir. No necesariamente tiene que ser un diario, pero sí les aconsejo muchísimo que tengan un cuadernito, una libretita, que no necesariamente tengan que escribir todo lo que les está sucediendo, pero por ejemplo, si muchos de ustedes están pasando por un proceso un poco complicado o algún proceso de aprendizaje un poco fuerte, o si no están pasando por ningún proceso pero quieren empezar a aprender, está bueno que carguen una libretita chiquita con ustedes. Yo cargo una que es este tamaño. Una libretita chiquita con ustedes en la que empiecen a escribir las cosas que se dan cuenta, los sueños que tienen, las realizaciones a las que han llegado cuando les ha sucedido algo o cuando han estado en alguna conversación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan sobreestimulados todo el tiempo por el trabajo, por lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos nuevas redes sociales. Antes yo solo tenía que preocuparme por Instagram, ahora tenemos TikTok, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, ahora resulta que es una red social. Entonces como que estamos tan sobreestimulados que es muy difícil que el cerebro pueda memorizar el 100% de todo lo que yo estoy tomando, de todo lo que yo estoy percibiendo y procesarlo. Entonces, si yo no tengo algo escrito, me voy a olvidar de cómo me sentí exactamente hace 5 días cuando me pasó algo que me parece que es importante. Porque ya
la información empieza a mermarse un poco porque necesitamos generar espacio para meter nueva información. Hay cosas, por ejemplo, que si ustedes escuchan podcasts o están constantemente viendo videos de personas que están o leyendo el tarot o hablando sobre espiritualidad o en una conversación en un café, es muy fácil que si dice algo que les hace clic, ustedes tomen un bolígrafo y lo escriban. O, por ejemplo, hay personas que tienen sueños que son no necesariamente premonitorios, pero que son sueños que los dejan inquietados. O, por ejemplo, hay personas que sufren mucho de pesadillas y que están en este miedo de no sé si me están dando un mensaje, no sé si es una premonición, no sé si simplemente mi inconsciente me está saboteando, por ahí los seres del bajo astral me bajaron, o sea, necesito saber qué es lo que me está pasando cuando duermo. Entonces es bueno tener una libretita en la que ustedes tomen un bolígrafo y escriban. Hoy, 9 de junio, tuve este sueño, me provocó esto. Esto es lo que sentí, esto es lo que vengo pensando. No necesitan leerlo. Pueden leerlo 3 semanas después, 4 semanas después, porque le están dando tiempo al universo también para que termine de mostrarles si realmente ustedes estaban, o sea, si en ese sueño les estaban revelando algo importante, si simplemente era porque se durmieron viendo esta película y su inconsciente tomó esto y esto y formó un escenario rarísimo, o si realmente era simplemente una pesadilla o una premonición, ustedes lo van a ir corroborando. Es muy importante, por ejemplo, que noten cuando se estén soñando algo o cuando alguien les dice algo y ustedes les genera un clic, que anoten también cómo se sintieron. Hay veces, porque es muy fácil confundir cuando, que era lo que les decía hace rato, cuando esto viene de un pensamiento y de una idea que mi cabeza creó para sabotearme algo, o cuando esto es intuición. Entonces, cuando yo escribo, hoy sentí que mi amiga María me quiere traicionar. Listo. Y de repente van pasando cosas, las voy anotando y 4 semanas después me doy cuenta que no, que todo era una idea mía, que yo había construido un escenario que no existía en base a creencias personales y que nunca mi amiga María me quería traicionar. ¿Esto de qué me sirve? Si yo lo tengo escrito, si yo lo tengo acá, puedo volver a refrescarme la memoria y decir, ¿cuándo fue la última vez que me sentí así? Ah, el 6 de junio. ¿Cuándo? Cuando pensé que María me quería traicionar. Entonces vuelvo a leer este episodio y digo, wow, esto no era intuición. Entonces yo ya sé, mi cerebro no consciente ya puede entender cuando algo no venía desde un canal intuitivo y venía desde un pensamiento. O por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy escuchando canciones, yo soy de las personas que cree que siempre estamos alineados con la música que escuchamos en el momento, y de repente una canción que la escuché 200 veces desde que tengo 12 años, hay una frase de la letra que me vuelve a generar un clic, entonces yo la pauso, agarro mi libreta y la escribo. Esto me va a servir de algo, porque si generó un clic en mí, hay una parte sutil, hay una voz sutil de la intuición que me está diciendo, Hermes, presta la atención a esto que acabas de escuchar, te va a servir más adelante. O, por ejemplo, estoy tratando de resolver algo con mi pareja y ando conflictuado, no sé qué hacer, no tengo el tarot a mano, mis amigos no me contestan, pero estoy manejando y de repente en la radio suena, o no suena una canción, pero de repente estoy buscando algo interesante que escuchar y justo sintonizo con una radio que está hablando de relaciones y dice algo que me genera clic. Más que anotar algo, anoten lo que sucedió ese día. Estaba por resolver esto y de repente recibí este mensaje por la radio. Porque la intuición no solamente se va a manifestar muy dentro de ustedes, se puede manifestar con, wow, me encontré a mi amiga Julia de hace 5 años. ¿Qué me recuerda Julia? Wow, me recuerda que yo puedo volver a confiar en mis amigos. Y como justo estoy teniendo un conflicto con María, es una señal de la intuición que me está diciendo, no, baja la guardia, podés seguir confiando en las personas. Por eso es súper importante que lo escriban y por favor no lo escriban en computadora, escríbanlo a mano. La escritura es muy poderosa y además suceden demasiadas cosas en el cerebro a nivel neuronal cuando yo escribo porque estoy bajando todo lo que estoy escuchando o todo lo que estoy sintiendo o todo lo que vi en el sueño, lo estoy volviendo realidad. Inclusive si ustedes meditan, que les aconsejo mucho meditar, si ustedes meditan, muchas veces les va a pasar que van a ver ciertas cosas en las meditaciones. Entonces, cuando terminen de meditar en este mismo cuaderno, escriban.
Entonces es muy importante porque pueden pasar 2, 3 años y ustedes pueden volver a seguir haciendo ese seguimiento y eso les va a ayudar a decir, este día mi intuición estaba on point, porque esto sentí, no se me corroboró nada, pero de repente a las semanas, a los días, se terminó de desarrollar, se terminó de revelar y yo estaba en lo correcto. Entonces cuando 3 años después vuelva a sentir una situación similar, una sensación similar, igual de sutil y con esa certeza, yo voy a saber el camino de vuelta a la confianza y voy a poder confiar en la intuición. Eso con el punto número 1. El punto número 2 es autocuestionarse, abre la percepción. Siempre pregúntense, y esto igual es súper importante en el tarot, pregúntense qué tanto influye el lente con el que estoy viendo las cosas y qué tanto influye mi historia personal en la tela de juicio que yo estoy poniendo sobre una situación. Esto les va a tocar el nervio cuando ustedes empiecen a leer el tarot, sobre todo Marsella, que van a ver, por supuesto que todos acá incluidos, unos más que otros, tenemos resistencias personales ante ciertos temas. Todos estamos trabajando diversos temas constantemente, pero todos tenemos nuestras resistencias naturales. Y como el tarot es así de mágico, nos van a traer situaciones, consultas, consultantes, que van a cuestionar este tipo de temas que para mí son sensibles. Si yo no practico, o sea, recuerden que la manera más efectiva de aprender a leer el tarot es vivirlo. Si yo no aplico fuera de la mesa lo que estoy leyendo en la mesa, no me sirve. Yo necesito practicarlo. Necesito entender cómo se manifiesta el colgado en la vida real. Necesito experimentar en carne propia qué se siente esta carta, esta combinación, qué se siente que la emperatriz y el emperador estén a espaldas, que no se estén viendo. Yo necesito saber fuera de la mesa qué se siente lo que yo estoy leyendo. Entonces, para eso, si yo no practico el autocuestionarme sobre lo que estoy percibiendo en situaciones como mamá con papá, con amigo, con pareja, en una fiesta, en la escuela, si yo no practico este autocuestionamiento personal, me va a ser muy difícil llevarlo a la mesa del tarot, a que cuando una persona toque un tema sensible para mí, va a ser difícil que yo pueda practicar un desapego, un detach de la situación, y en vez de darle la lectura y respetar el consejo del tarot, voy a estar dándole consejos personales. Entonces, si yo no me autocuestiono, va a ser complicado para mí que yo pueda discernir la información que el tarot me está dando. Entonces, esto es para que lo practiquen. Toda esta introducción de esta primera clase, no quiero entrar directo a esta es la emperatriz, esta es la estructura del tarot, porque ustedes necesitan entender esto antes de adentrarse al mundo de Marsella, porque el tarot de Marsella es súper complejo y hay distintas barajas que son más esotéricas que otras. Marsella está cargado de tanto simbolismo, sobre todo a nivel psicológico, que si ustedes no practican estas cosas antes de entrarse a nadar en las aguas de Marsella, se les va a hacer un poquito complicado o se les va a conflictuar. Digamos que hay conflictos que sí pueden ser usados para beneficio y hay conflictos que nos pueden trabar. Entonces, no les digo que hagan estos 5 pasos o sea, tal cual, pero intenten practicar poco a poco estas cosas en su día a día. Tercero, la alimentación consciente. Cuando yo empecé a estudiar el tarot y a leer el tarot, no era consciente de cómo mi cuerpo quedaba después de una lectura. Ustedes, qué sé yo, si alguno de ustedes ha podido leer amigos o practicar o hacer una lectura for fun, digamos, para divertirse con amigos, no es lo mismo a una lectura como tal de 45 minutos, de hora y media. No es que la otra persona toma mi energía, pero así como en el sexo existe un intercambio energético a nivel sexual, en una lectura, en cualquier tipo de intercambio energético, existe esta mezcla de energías. Y van a llegar personas que quizás tienen un subidón de energía o van a llegar personas que su frecuencia está muy baja, entonces ustedes van a equilibrar y van a haber situaciones que los van a dejar con el cuerpo, como decimos en Bolivia, hecho talco, o sea, nada, polvo. A mí me pasaba, por ejemplo, en las primeras prácticas de tarot aquí en una escuela de Bolivia, teníamos un evento en el que venían 20 personas y éramos muchos tarotistas.
y a mí me tocaba leer en una jornada 20 personas, 15 personas, lecturas de media hora, lecturas de 20 minutos, y nosotros no nos damos cuenta el desgaste físico y energético que uno asume, porque es un precio que se paga, que uno asume cuando está empezando a leer el tarot. Entonces, si yo no soy consciente de cómo funciona mi cuerpo, no voy a ser consciente del tipo de desgaste que estoy teniendo cuando estoy leyendo el tarot. Les voy a dar un ejemplo. Yo, cuando leo más de 4 o 5 personas en un lapso de 3 días, por lo menos necesito un día off, porque toma mucho de mi energía leer el tarot. Entonces, yo sé cómo funciona mi cuerpo, sé cuántas horas necesito para dormir, sé cuántos cafés necesito para funcionar tal día, sé cuánto alcohol debo consumir 3 días antes de tomar una lectura. O para las personas que, no sé, pues consumen algún tipo de vitamina o algún otro tipo de cosas, tienen que ser conscientes cómo funciona su cuerpo, porque no es lo mismo una lectura entre amigos tomándonos una copa de vino a una persona que tiene un conflicto pesado y que lo que nosotros le digamos en la mesa va a tener un peso tan grande que esta persona va a ir a revolucionar su vida y nosotros ni siquiera nos vamos a enterar. Entonces, este tipo de cosas requieren que nosotros estemos bien físicamente. Si yo no estoy bien físicamente, va a ser muy fácil que esté con sueño todo el día, que esté sobreestimulado por lo que me está pasando, y esto lo que hace es alimentar el piloto automático. Y el piloto automático es el enemigo número uno de la intuición. Por supuesto que ninguno acá eh, tiene las posibilidades de estar meditando todo el día y de ser un ser completamente espiritual, porque todos tenemos cuentas que pagar, todos tenemos que comer, tenemos que comprarnos cosas, tenemos que construir una vida aquí, pero cuando esto nos consume y nosotros no somos conscientes de cómo funciona mi cuerpo en la situación o frente a las situaciones que yo estoy viviendo, va a ser más difícil que la rueda del piloto automático me enganche, me cuesta escuchar la intuición porque tengo 90 reuniones en el día, 40 mensajes sin leer y nunca termino de darle atención a las cosas del 3D. Entonces, cuando me toca leer el tarot, estoy tan disperso, estoy tan en otro lado, que no importa cuánto conozcamos los significados de las cartas, va a ser difícil que nosotros podamos canalizar una información precisa. Porque a mí me ha pasado que muchas veces cuando empecé a leer el tarot no dormía bien o como todavía, bueno, todavía no lo hago, pero en su momento el tarot no era una cosa o sea, no leía tanto como leo ahora, entonces podía irme de fiesta 2 días y podía estar trabajando hasta las 4 de la mañana en un proyecto y leer a las 8, pero cuando ya fui creciendo y me di cuenta que mi cuerpo no funcionaba igual, me costaba más concentrarme en la lectura, me costaba más estar centrado en la lectura. Y cuando nosotros leemos, sobre todo un tarot tan complejo como es Marsella, necesitamos tener la atención debida y que nuestro cuerpo responda físicamente, porque van a haber mensajes más complicados que otros. No se olviden que cuando nosotros leemos el tarot en este intercambio energético, pedimos permiso a la otra persona, pedimos permiso a sus guías y nosotros no lo vemos porque estamos sentados con la otra persona, pero espiritualmente se mueven cosas bien heavy mientras estamos leyendo el tarot o estamos haciendo algún otro tipo de práctica. Entonces, si nuestro cuerpo no nos responde o no permitimos que nuestro cuerpo responda bien, de nuevo, se nos va a hacer complicado leer el tarot. Segundo, practiquen la gratitud. El momento en que ustedes están, ¿cómo les digo? Cuando yo les decía que la intuición les ayuda a cambiar la percepción que ustedes tienen de la realidad y el papel que nosotros jugamos en ella, les estoy diciendo que el momento en que empezamos a escuchar la intuición, yo tengo el tracking de cómo he estado viviendo, de las cosas que me doy cuenta. Cuando yo empiezo a darme cuenta que yo no soy víctima de lo que me sucede, sino que lo que me sucede no solamente es una respuesta vibracional a lo que mi alma necesita atravesar, también es necesario para mi evolución o quizás es a lo que yo me lo busqué. Cuando yo entiendo esto y me extraigo del papel de víctima, es más sencillo que yo pueda entender lo que me está pidiendo la situación, lo que me está pidiendo lo que estoy viviendo de mí, porque siempre las situaciones que tenemos nos piden algo de nosotros. Hay algo que tenemos que entregar en esta situación. Entonces, no es lo mismo
que yo diga, gracias, porque me acaba de suceder esto jodido, no lo entiendo, pero sé que lo voy a entender, pero les agradezco a ustedes, universo, lo que ustedes crean, Dios, ángeles, les agradezco a ustedes por haberme mandado esta situación, no la entiendo, me duele, la estoy pasando mal, pero sé que hay una bendición detrás de todo esto. Si yo empiezo a practicar este agradecimiento en las situaciones que estoy viviendo, aún no me gusten, esto, al extraerme del papel de víctima, cuando yo tenga un consultante enfrente, va a ser mucho más fácil que yo lo pueda ayudar a extraerlo de la situación que está viviendo y que deje de pensar que lo que está haciendo, o sea, que lo que está haciendo las situaciones con él es ponerlo en una posición de víctima o ponerlo en una situación donde la persona se siente totalmente herida. Entonces, no se olviden que cuando lleguen personas a ustedes y les pidan consultas, la gran mayoría, o sea, son muy pocos los que vienen y tienen muchas cosas resueltas, pero la gran mayoría está en una postura de víctima, está en una posición de víctima. Entonces, estas personas que llegan súper victimizados porque, ay, me está pasando esto en pareja, ay, es que mi mamá no me quiere, es que mi papá no me comprende, es que en el trabajo yo soy la víctima de todo esto. Cuando ustedes empiezan a practicar esto fuera de la mesa del tarot, en sus vidas personales, que cuesta, a mí me sigue costando, lo sigo intentando, estamos todos en esto, pero cuando ustedes empiezan a hacerlo, cuando tengan un consultante enfrente, en automático ustedes van a poder utilizar el tarot, ya sea de Marsella o cualquiera, para poder ayudarle a que las personas o a que sus consultantes cambien la percepción con la que están viendo una situación. Recuerden, al menos desde la escuela que yo vengo, desde el método que yo utilizo, el tarot, más allá de ser una herramienta de predicción y más allá de ser una herramienta netamente esotérica, es algo con lo que nosotros podemos cambiar nuestra vida, la vida de los consultantes, si lo usamos de una manera consciente y responsable. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar el tarot solamente como predicción si el consultante me llega con un problema, o sea, en la bajada de información, me llega con un problema muy grande, con una carga emocional pesada? Y si yo empiezo a decir, ah, te va a pasar esto, esto es lo que puedes esperar, pam, 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 espérate 3 meses, y yo como que le doy mucha información de lo que viene, va a ser muy difícil que esta persona salga de la lectura, llegue a su casa y diga, ya sé lo que tengo que hacer. Es muy difícil, porque es muy fácil para ellos decir, voy a esperar a lo que la tarotista, a que lo que la tarotista me dijo que va a pasar, pase. Entonces le quita responsabilidad al consultante, el consultante no hace nada por cambiar la situación que está viviendo y solamente espera que lo que nosotros vimos en predicción ocurra. Y el tarot trasciende esto. Un arte tan sagrado como el tarot no puede ser usado solamente para predicción. Entonces, volviendo al punto 4, si nosotros practicamos esta gratitud, aunque nos cueste, en ese tipo de situaciones, si yo agradezco al universo por lo que me está pasando, estoy también diciendo, respeto lo que la intuición me está diciendo también, y más bien la utilizo para poder ver cómo salir de esta situación que estoy viviendo, cómo poder sacarlo mejor y poder aprender de lo que estoy viviendo. Estoy creando un lazo comunicativo entre mi yo consciente y la intuición. Y eso nos va a ayudar a que cuando nos toquen lecturas difíciles, porque existen lecturas difíciles, no porque no sepan los significados, sino porque hay personas que pueden traer un rollo más pesado que otros, que les va a tomar más energía emocional, o que de repente, cuando nosotros tengamos, bueno, más adelante lo van a entender, pero en un lenguaje de tarotistas existen los momentos torre, cuando tengamos un momento torre, donde muchas estructuras se nos estén quebrando y lleguen consultantes a tocarnos esos puntos, si nosotros no hemos practicado esto, va a ser muy fácil que nuestro yo emocional tome control del auto que está leyendo el tarot, de la persona que está leyendo. Va a ser más fácil que tomes el control y que este yo emocional se guíe más por emociones, porque justo el consultante o la consultante empezó a tocarle heridas personales. Esto nos va a ayudar a practicar un detach de todo esto y a ser mucho más objetivos y a dejar el canal lo más limpio posible para que cuando conectemos con el tarot, la información que nos va a llegar no nos llegue con distorsión. La segunda es la regulación emocional para poder distinguir la intuición de los pensamientos. Hay personas que creen
que cuando estudiamos el tarot, o hay personas que estudian la quiromancia, hay personas que estudian distinto tipo de disciplinas esotéricas, hay algunos que creen que no necesitan ellos hacer terapia y que la información que nosotros vamos a recibir de los seres superiores, puede ser que nosotros tengamos el tercer ojo así y que nos llegue información, pero como si estuviéramos en plena lluvia, digamos, ¿no? En plena tormenta. Pero si nosotros no hemos practicado una regulación emocional consciente, va a ser muy difícil que la información que nos llegue a nivel intuitivo la podamos utilizar para nuestra evolución. Hay personas que manejan disciplinas esotéricas, pero se olvidan de hacer el trabajo interno, de practicar una regulación emocional con algún facilitador o facilitadora o terapeuta, y cuando no lo hacen, es muy fácil que ellos, por muy abierto que esté el canal intuitivo que tengan, que ellos se mezclen con las situaciones y no puedan verlas de manera objetiva. Regulación emocional es esto de más arriba, aceptar que nosotros no somos víctimas de las situaciones que estamos viviendo, asumir nuestro rol y nuestra responsabilidad en la realidad que nosotros estamos creando. Regulación emocional es entender que la culpa no solamente yace en el otro, sino también yace en mí. Es darnos cuenta qué tipo de heridas la otra persona está detonando en mí, o esta situación está buscando de mí, o si de repente estoy repitiendo un patrón y la situación que estoy viviendo me recuerda a 4 años atrás, y si yo soy lo suficientemente consciente de esto y he hecho trabajo interno, la puedo resolver. Cuando ustedes empiecen a leer el tarot, se les va a alborotar muchas cosas internas, porque el tarot funciona como un espejo. Entonces, cuando empiecen a leer y empiecen a darse cuenta y empiecen a tener esta revolución interna con el tarot o con cualquier otra disciplina esotérica, esta revolución interna va a necesitar canalizarse de una manera más consciente y responsable. Y si yo no tengo un terapeuta, un psicólogo o una persona que sepa mucho de manejo emocional a la cual yo pueda acudir, a ver, me está pasando esto, no sé si lo siento, si no lo siento, va a ser muy difícil que ese canal intuitivo esté limpio. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando yo empecé a leer el tarot, uno se autolee, porque empieza a practicar. Hay personas que creen que es mejor no autoleerse, yo creo que sí, porque es lo más complicado. Entonces, a veces me pasaba, por ejemplo, que yo quería ver X o Z situación y sacaba una carta y mi cerebro decía, esta carta significa algo. Mi corazón decía, esto estoy sintiendo de acá. Mis traumas no resueltos me decían, uy, acordate cuando esto pasó. Entonces, era muy complicado para mí el separar estas tres cosas, darme cuenta qué mensaje estoy recibiendo. Porque por supuesto que es muy fácil no sentir esto cuando estoy leyendo a una persona que no conozco. Pero cuando es un mejor amigo, cuando es tu papá, cuando es una persona muy cercana, funciona igual que como cuando nosotros nos leemos. Existe un vínculo emocional como el que nosotros tenemos con nosotros mismos que puede teñir la información que estamos recibiendo del tarot. Entonces ahí yo me di cuenta, hice un clic de que necesitaba manejar mi vida personal, terapia, que me pueda dar las herramientas de un manejo emocional más efectivo para que yo las empiece a practicar y poco a poco empiece a limpiar ese canal intuitivo, separe mis emociones, no como algo distinto, sino para darles otro enfoque y pueda permitir que la intuición fluya de manera más orgánica. Eso me ayuda a entender cuándo lo que estoy leyendo en el tarot viene del hunch y cuándo viene de acá. Y les voy a contar una anécdota que tuve hace un par de años. Aquí en la escuela que me formó de tarot, hicieron un evento en el que los que recién se habían graduado de tarotistas, digamos, pongámoslo así, iban a leer a extraños a modo de practicar. Entonces la que fue mi maestra de tarot me llama y me dice, Hermes, ¿qué te parece si venís a darte una vuelta? Hace que un par de estos chicos te lea y vemos qué pasa. Y yo, perfecto, a mí me encanta el tarot, entonces como que no me tenés que decir 2 veces. Y yo llegué y me encontré con una chica que, o sea, todos habían terminado el curso medio que al mismo tiempo, pero parece que ella medio que se había faltado un par de clases, entonces como que no estaba tan en órbita, digamos, ¿no? Como los demás. Pero bueno, por frecuencias me tocó así. Y yo estaba viviendo una situación emocional un poco pesada
y necesitaba la distracción y dije, bueno, me puede venir bien una lectura. La cuestión es que yo me siento y, bueno, le digo, tengo una situación así, ¿qué me puedes decir? Entonces la chica mezcla las cartas, partimos, todo bien, y cuando a ella le toca sacar las cartas, me lanza 3 arcanos mayores, 2 arcanos menores, y ella lo primero que hace es tomar el librito de las barajas y empieza a leerlo, y empieza a mirar y me empieza a ir tirando como que datos un poco random de lo que está leyendo y de lo que se acordaba en clase. Entonces me di cuenta que el mensaje que me estaba dando no es que no era correcto, pero estaba vacío y a mí no me estaba diciendo nada. O sea, que vos me digas, ah, bueno, te sale el emperador, entonces tus decisiones tienen que ser más responsables. Si no está de acuerdo a lo que estoy viviendo, no me sirve. El emperador tiene 50 otros significados más. Entonces, bueno, esta chica empieza a leerme con el librito, a lo que yo la freno y le digo, hagamos una cosa, guardalo el libro, olvídate de lo que significan las cartas, solo míralas y decime qué sentí. Entonces, automáticamente ella no tenía mucha noción del tarot. Al cerrar el libro y solamente ponerse a observar, se pudo separar de la sensación de que tengo que decir algo correcto, tengo miedo a fallar y quién sabe los traumas que ella tenía, que yo detoné por frecuencia. Entonces, cuando ella empieza solamente a observar las cartas, me dio un mensaje, pero creo que ni ella sabía lo que estaba haciendo, o sea, estaba canalizando, pero me dio un mensaje tan certero a lo que yo estaba viviendo, que ahí es donde yo les digo, cuando tenemos la capacidad de empezar a trabajar estos traumas y a dejar ese canal intuitivo limpio, el mensaje que podemos dar con el tarot es mucho más efectivo y mucho más claro, más allá de lo que nosotros aprendamos del tarot. Porque si bien el tarot tiene sus reglas, tiene una manera en la que funciona, tienen combinaciones que se tienen que ir respetando, como todo en la vida tenemos que desaprender y aprender una y otra y otra y otra vez. Esto sucede cuando barajamos las cartas también. Rompemos la estructura, hacemos una nueva y a partir de esa estructura nueva leemos. Entonces, si ustedes empiezan a buscar herramientas que los ayuden a tener una regulación emocional más consciente, ya que ustedes sepan autorregularse ante situaciones y sepan cuándo está pasando algo y cuándo realmente o sea, cuando la situación me está pidiendo algo específico o cuando simplemente soy yo y mis traumas hablando, ¿me entienden? Y eso les va a ayudar a ustedes cuando estén leyendo en la mesa, digamos, ¿no? Con otros consultantes. Ahora, si este diálogo, a ver, creo que no está avanzando, si esta intuición es un diálogo, nosotros podemos decir que también la intuición viene a ser un discernimiento. Hay personas que cuando están leyendo el tarot se olvidan que manejamos mucho más allá que solamente información. Es lo que yo les decía hace rato. Cuando estamos con un consultante, el intercambio energético es heavy. Y si nosotros entendemos que nos manejamos por guías que también tienen sus jerarquías, para que yo me encuentre con una persona de otra vida, tiene que haber un acuerdo entre guías, ¿no es cierto? Que en otra vida dijeron, bueno, Hermes es mi guía y se tiene que encontrar con vos 50 años después, digamos, ¿no? Y esto tiene que funcionar de esta manera. Si yo empiezo a entender que existe algo más allá de mis 5 sentidos cuando estoy leyendo el tarot, entiendo que así como yo estoy conversando con el consultante, mi guía está conversando con el guía del otro consultante. Hay un intercambio de información, hay un permiso que se me está dando para poder ver lo que estoy viendo. Ahora, no solamente existe la luz, tenemos muchas frecuencias, tenemos muchos matices vibratorios y dentro de esos matices tenemos distintos tipos de seres. Tenemos frecuencias más altas que otras, tenemos frecuencias que funcionan más como luz, frecuencias que funcionan más como sombra, no las hace ni mala ni buena, son lo que son frecuencias, y nosotros tenemos que ser muy conscientes de con qué frecuencia estamos trabajando. ¿Quién nos está dando la información que estamos recibiendo? ¿A quién le pedimos permiso? ¿Cuáles son los seres que me asisten cuando estoy leyendo el tarot? Porque el tarot
es un portal energético, o sea, va más allá de simplemente saber significado de cartas. Como cualquier otra disciplina esotérica, entramos en contacto con lo que es ajeno a los 5 sentidos. Entonces, tiene que haber seres a cargo de esto. Y la intuición nos permite saber cuándo la información que estoy recibiendo viene desde un lugar que está alineado a mi frecuencia. Nunca va a ser lo mismo a que yo esté leyendo el tarot y yo esté seguro que la información está viniendo de mis guías y de los guías del consultante, a que, porque así funciona, se cola otro ser de otra frecuencia en la sesión y me está dando otra información. Porque hay informaciones, nosotros como tarotistas tenemos que filtrar, no es como que somos una radio y que simplemente pasa lo que el programador está poniendo. Somos humanos y dentro de nuestra evolución también está empezar a filtrar de dónde viene esta información, por qué, cuando estoy leyéndole, cuando esta persona me ha preguntado sobre pareja, ¿por qué aparece su jefe? ¿Por qué aparece su abuela? ¿Por qué me están dando otra respuesta? Porque no es como que el tarot les va a responder exactamente lo que están preguntando. No siempre es así. A veces no responde, a veces responde otra cosa, y cuando responde otra cosa, y les va a pasar igual en la vida real, digamos. Hay momentos donde están hablando con alguien y de repente sienten una corazonada, escuchan algo, o se les vino una información, ya ok, la intuición la recibe, la intuición es lo que nos permite recibirla, pero también parte de la intuición es el discernimiento. ¿Qué hago yo con esta información? Eso es la intuición. Porque no va a ser lo mismo a que yo esté con una persona y los que tienen una sensibilidad más grande y de repente ven al espectro del papá proyectado ahí y le está diciendo, decile esto, yo tengo que saber en qué momento decírselo, en qué momento no decírselo, o si la información no es para la persona, sino es para mí. Ese discernimiento tiene que ver con la intuición. Y cuando ustedes leen el tarot, les va a suceder mucho de que el 100% de lo que ven no va a ser el 100% de lo que dicen. Va a haber información, sobre todo para consultantes que van seguido. Hay información que solamente nos la revelan a nosotros los tarotistas para que entendamos la posición en la que está la persona. Les voy a dar un ejemplo. Les viene un consultante a hablar sobre problemas que tiene con papá. Entonces, en lo que yo estoy leyendo y voy sacando cartas, obviamente me están dando un consejo y me están ahí dando información para que lo ayude, pero de repente me tiran el dato de un antepasado que pasó lo mismo y que capaz hubo una violación, algo muy fuerte que se está manifestando de ABCD. No es que yo tengo que decirle al consultante todo lo que estoy viendo, pero me va a ayudar a generar un contexto y decir, wow, ahora entiendo el inconsciente familiar que se está revelando a través del consultante. Esto hace de que estos temas yo los toque con más cuidado. Capaz esto me obliga a decir, ¿qué te parece si me sacas 2 arcanos menores? Eso es lo que a mí como tarotista y a ustedes como futuros tarotistas, estudiantes, aprendices del tarot, les va a ayudar a entender cuándo sacar una carta, cuándo sacar 2, cuándo decir esto, cuándo no decir esto. Por ejemplo, esto que está abajo es lo que les decía antes. La intuición es lo que nos lleva a separarnos de las situaciones que estamos leyendo. Van a haber momentos que estoy segurísimo que si es que han leído el tarot o han tenido algún otro tipo de disciplina esotérica los han pasado, que están con una persona que estigman mucho y ustedes le quieren dar un consejo específico, pero de repente vienen y le dicen, preguntémosle al tarot. Y resulta que el tarot le da un consejo totalmente opuesto al que yo estoy pensando. Entonces, en ese momento es cuando la intuición me ayuda a ver que hay veces que yo tengo que respetar el consejo del tarot y decir, bueno, no puedo meter mi tinte personal en esto, necesito respetar lo que sea que el tarot está diciendo, así vaya en contra de las situaciones así vaya en contra de mis creencias personales o de lo que yo considero correcto decirle o lo más apropiado a la persona a la que le estoy leyendo. Entonces, mi intuición no está lo suficientemente entrenada, va a ser muy fácil que yo pueda ver lo que quiero ver en el tarot y si yo le quiero aconsejar a Juana que deje a Juan y el tarot me dice que no, va a ser muy fácil que yo no le haga caso al tarot y me guíe por mi consejo personal y diga, el tarot hace esto, el tarot está diciendo esto. Si no entran en ese va a ser muy difícil que puedan hacer esa separación. Ahora,
Cuando ustedes entran en contacto con el tarot, no están entrando, o sea, el tarot no se inventó hace 5 años, hace 15 años, hace 20 años. Estamos hablando que lleva siglos utilizándose. Si nosotros creemos que existe, vamos a ir desglosando desde lo más arriba hasta lo más específico. Digamos que existen cierto tipo de prototipos, existen cierto tipo de situaciones que han pasado a lo largo desde que se creó la humanidad, que se han ido repitiendo de maneras distintas y se han ido manifestando de maneras distintas conforme la civilización va avanzando. Entonces, cuando yo quiero encender un cigarro y utilizo el encendedor, yo no me doy cuenta que estoy entrando en contacto con fuego y que el momento en que yo enciendo esto, entro también en contacto con la persona que inventó el encendedor y voy hasta más atrás, hasta los cavernícolas que estaban con 2 piedras que encendieron y descubrieron el fuego. Eso se le llama inconsciente colectivo. En este inconsciente colectivo está básicamente toda la historia de la humanidad, pero hay ciertas cosas que se han ido masterizando desde lo más grande hasta lo que tenemos ahora, y que cuando nosotros entramos en contacto con esto, entramos en contacto con lo más ancestral. Es como, por ejemplo, la gente que practica mucho el chamán y hacen cierto tipo de ritos con, algún, no sé, pues ayahuasca, San Pedro, con alguna hierba sagrada, están entrando en contacto con lo que los chamanes hacían hace 500 años. No se tiene certeza quién o cuál fue el contexto en el que se inventó el tarot. Sabemos que, o sea, hay datos que nos tiran desde el siglo XIV, XV, XIII, pero, o sea, más o menos en ese lugar, en ese rango de tiempo que el tarot se inventó y que las tarotistas o los tarotistas eran como que los asistentes de los reyes o de las personas con más poder, el momento en el que esto se hace es porque el ser humano necesita una explicación física y tangible para poder poner en el 3D lo que está recibiendo de inteligencias superiores. Por ejemplo, las personas que canalizan y escriben, por eso les decía que las poderosas cuando escriben, están poniendo en 3D lo que está recibiendo de arriba. Entonces, como sabemos que no es que apareció los 2 seres humanos y aparecieron con su baraja de tarot, sino que alguien la tuvo que hacer. Quien sea o quienes sean que hayan inventado el tarot, tenían que manifestar lo que ellos recibían desde inteligencias superiores. Entonces, estos tarotistas, que eran los asistentes de los reyes o de las personas que tenían mucho poder por allá por Europa, necesitaban plasmarlo en cartas de papel, en dibujos, en lo que sea, lo que se les estaba revelando. Entonces, cuando yo tomo la baraja del tarot de Marsella y digo, la voy a abrir y voy a separar las cartas, yo estoy haciendo un acto sagrado que se viene haciendo desde el siglo XIV, XIII. Y como sabemos, muchas de las cosas que están en el inconsciente colectivo empiezan a ir bajando. Cuando yo entro en contacto con el tarot, entro en contacto con el inconsciente colectivo, porque la persona o las personas que hicieron el tarot resumían ciertas situaciones en personajes. Y estos personajes y estas cosas han ido cambiando, pero todos estos códigos, todos estos simbolismos, sobre todo en Marsella, tienen mucho que ver con la cosmovisión que tenían en ese momento, que tenían las personas en ese momento. Esa visión que estaban recibiendo, la iban plasmando en las cartas, y nosotros, si bien tenemos otra cosmovisión de las cosas que van pasando, al entrar con el tarot, podemos entrar en ese inconsciente colectivo, en lo que estas personas estaban viendo, y poder hacer esta asociación con símbolos. Esto que yo les digo abajo, por ejemplo, el tarot pone luz a nuestras interrogantes y funciona como un espejo de la realidad de nuestro inconsciente. Esto es algo que yo siempre digo. Cuando estamos leyendo el tarot o cuando estamos aprendiendo el tarot, imaginémonos que tenemos 2 espejos. Un espejo, así como este cuadrado de acá, lo tengo detrás. Y el otro espejo, que viene a ser las cartas de tarot, lo tengo acá, de frente. Entonces, el tarot funciona como un espejo. Puedo ver mi punto ciego. Todo lo que tenemos acá se le llama punto ciego. Lo que no es de fácil acceso, el inconsciente, en la astrología es la casa 12, llamado de distintas maneras, pero es un punto al que yo no tengo acceso de manera fácil.
Con psicoanálisis también se puede, con psicoterapia también se puede, y el tarot es una herramienta que funciona como un espejo de lo que el inconsciente está acá. Entonces, cuando el inconsciente está buscando algo, por ejemplo, les voy a dar esta lógica para que entiendan cómo funciona el tarot. Si el inconsciente está buscando a la mamá ausente, va a buscar mujeres que se parezcan a mamá, que puedan suplir esto que no está integrado y no está trabajado. Si el está buscando algo de manera inconsciente y no lo sabe, cuando tome el tarot, cuando acuda a ustedes y saquen las cartas, esa carta que está ahí es un reflejo también del inconsciente del consultante. Entonces, para que ustedes sepan qué es lo que se está proyectando ahí, tienen que empezar a practicar a leerse a ustedes mismos también para poder entender cómo funciona este punto ciego. Y la única manera de llegar a este punto ciego es con terapia, con psicoanálisis, con tarot o practicando cualquier otra cosa que tenga que ver con regulación emocional. Entonces, el tarot como tal, que funciona como un foco que pone luz ante ciertas situaciones, no es como que nos ayuda a afirmar algo, como que mi amiga Patricia me va a traicionar, o mi jefe me odia, o esta persona me ama. O sea, estas son afirmaciones construidas por mi percepción. El tarot no funciona de esa manera. Lo que hace el tarot es más bien funcionar como una gasolina que va a encender nuestras interrogantes y nos va a ayudar a que constantemente nos estemos haciendo preguntas abiertas que nos ayuden a resolver temas internos. No necesariamente, si el tarot da mucha respuesta, pero lo ideal no es que busquemos al tarot solo para una respuesta, sino que dentro de las siguientes preguntas que nosotros nos vayamos haciendo, de las siguientes interrogantes, vamos a encontrar muchas respuestas que el tarot nos da, se van abriendo otras preguntas y eso es lo que nos va ayudando a movernos en la vida y a ir evolucionando. Porque si el tarot nos responde toda de una y yo no practico el autocuestionamiento, que es lo que yo les decía en los 5 puntos de la intuición, este autocuestionamiento no me sirve el tarot si yo no me atrevo a cuestionarme. El tarot está dividido en arcanos mayores y en arcanos menores. En la clase número 2 vamos a ir desglosando más la estructura, pero para que entiendan cómo va funcionando esto, les voy a hablar sobre ciertos significados. Los arcanos menores y los arcanos mayores se enfocan en cosas distintas. Son parte de un mismo universo de tarot, pero se enfocan en cosas distintas. En este curso vamos a dar mucho más énfasis a los arcanos mayores para iniciados, pero la palabra arcano, para empezar, significa secreto. Entonces, cuando nosotros estamos dándole la vuelta a una carta, el arcano nos está revelando algo, nos está revelando un secreto. Por eso, esta práctica genial de, claro, barajar las cartas, ponerlas todas, darles la vuelta, es un ritual a decir, tengo todos estos secretos, tengo todos estos arcanos que están boca abajo, se me son ocultos, pero yo decido darles la vuelta para que me revelen lo que me tienen que revelar. Cada arcano que se muestra al dar la vuelta es una revelación que yo estoy recibiendo, como tarotista y como consultante. Entonces, cuando empecemos a estudiar el tarot, se van a dar cuenta de cada secreto que tiene cada personaje del tarot, sobre todo en Marsella, porque tiene muchos secretos que van funcionando a la vez y que no se revela todo al mismo tiempo. Es como que este arcano, este personaje, va a revelar solo lo que necesita revelar en ese momento, porque es necesaria esta revelación particular del espectro de significados que tenga cada arcano. Cuando estén leyendo, no es que todo lo que significa el emperador al lado del juicio se lo tengo que decir al consultante o todo aplica, porque la verdad es que no. Entonces, en todo este espectro de significados que tiene el arcano, cuando ustedes le den la vuelta, cuando ustedes revelen ese secreto, quizás de los 20 significados que tengan, 5 van a ser los que van a aplicar. Y ustedes cuando se paren enfrente van a saber qué significado es el que aplica y qué no por la intuición sumado a lo que ustedes ya han estudiado. Entonces, esto del arcano revela, quiero que se imaginen como que ustedes están frente a un espejo. Y cuando ustedes se ven, el espejo empieza a cambiar y toma quizás la forma del loco, o quizás toma la forma de la emperatriz.
Entonces, este arcano, cuando yo entro en contacto con él, porque hay un diálogo, así como hay un diálogo entre mi yo consciente y la intuición, hay un diálogo entre mi yo consciente y el arcano que se para delante de mí. Entonces, yo estoy frente a un espejo. En vez de verme a mí, estoy viendo al arcano. Este arcano me desafía. Está revelando algo que yo estoy ocultando. Parte de los ejercicios que nosotros vamos a tener en este curso es ir entendiendo arcano por arcano, pero también ver qué es lo que me despierta, qué es lo que me desafía, qué es lo que me activa. Entonces, quiero que se queden con esto de el arcano revela, porque este arcano no solamente lo van a ver en la carta, lo van a ver en la vida, lo van a ver en distintas situaciones, porque cuando aprenden a leer el tarot, aprenden a desmenuzar las situaciones que están viviendo y dicen, esto es muy juicio, esto es muy torre, o esta persona vino con una actitud muy emperatriz, ¿cómo puedo yo equilibrar esto? Los ayuda a tener otro tipo de visión de la vida, ¿ok? Entonces, nosotros decimos, ok, el arcano revela, el arcano sale, muestra algo de sí mismo. Acá lo cito a Alejandro Jodorowsky en el libro La Vía del Tarot, que es uno de los libros que deberíamos leer absolutamente todos. Se queden con el tipo de tarot que se queden, se los aconsejo. Eh, Alejandro dice, el secreto no se oculta, está delante de nosotros. Es como cuando dicen, bueno, y en el Kybalión también lo dicen, el que tiene oído puede oír siempre y cuando quiera, siempre y cuando desee, siempre y cuando tome la decisión consciente de escuchar. Si nosotros tomamos la decisión consciente de abrir el tarot y de ir arcano por arcano para ver qué es lo que se nos va a revelar, estamos diciendo, estoy abierto a la revelación de cualquier otro secreto. Estoy abierto a que el arcano me muestre lo que me tenga que mostrar. Estoy abierto a conversar con la carta que se me acaba de manifestar para saber qué es lo que yo tengo que trabajar, para que cuando yo entienda lo que tengo que trabajar en mí, con el tarot, con el arcano que me acaba de salir, cuando me venga un consultante a la mesa con un problema similar o algo que yo recién transité, va a ser más sencillo. Esto es como que, imaginémonos que tenemos un amigo, que le contamos todo, que conoce nuestra vida. Entonces vamos conversando con él y él nos va ayudando, nos va aconsejando y de repente en lo que estoy terminando la charla aparece otro amigo y dice, tiempo sin verlos, wow, me está pasando esto. Entonces mi amigo, que digamos que le está pasando algo similar a lo que me pasa a mí, el amigo con el que yo tenía confianza, iba conversando, es como que se da la vuelta y me mira, esto que te dije, acordate lo que hablamos, justo hablamos de eso, así funciona. Si yo empiezo a practicar, qué sé yo, a ver qué es lo que la emperatriz me está diciendo, o a descifrar por qué la justicia me interpela de esta manera tan dura, cuando venga un consultante y salga la justicia me va a hacer un guiño y me va a decir, acordate lo que venimos trabajando, acordate lo que venimos conversando, acordate lo que yo te he estado diciendo. Entonces, cuando me toque leerle al consultante, mi diálogo con el tarot es más afianzado, porque yo ya trabajé muchas de las cosas que se están mostrando. Por eso les digo, el secreto, que es lo que dice Alejandro también, que el secreto no está oculto si nosotros tomamos la decisión de darle la vuelta a las cartas y ver qué es lo que nos tienen para decir, se nos va a revelar absolutamente todo y la intuición nos va a ayudar a discernir qué de todo esto me sirve en el momento, qué me sirve para después y qué es lo que puedo desechar. El tarot viene, si nos vamos a lo que yo les comentaba, de que el tarot, el origen del tarot yace como que en las profundidades de un inconsciente colectivo. Nosotros tenemos inconscientes colectivos, inconscientes familiares y de más arriba, digamos, ¿no? Y en este inconsciente existen los arquetipos. Hay un libro que les recomiendo muchísimo, muchísimo, si quieren aprender el tarot de Marsella, que son los arquetipos de Jung. Carl Jung, que fue un psicoanalista y fue un estudiador del tarot fantástico, tiene un enfoque muy interesante que más allá de que sea un enfoque que ustedes lo practiquen, es un enfoque genial para aprender y entender cómo funciona el tarot con nosotros o cómo funcionaba hasta hace muchos años y poder entender la historia del tarot mucho mejor. O sea, los recomiendo. En ese libro,
Jung habla, que es los arquetipos de Jung, denomina 22 arquetipos basados en los 22 arcanos, los arcanos mayores. Cada arcano, él le coloca un arquetipo. Ahora, el arquetipo funciona como si fuese un primer modelo de pensamiento o un primer modelo de algo, es como un pensamiento madre. Entonces, en este arquetipo va bajando a distintas otras situaciones a lo largo de los años y se manifiesta. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan mejor. Existe el arquetipo del héroe, de la persona que salva, que va a salvar a alguien más. Obviamente, en la época donde los humanos todavía no eran ni nómadas y tenían que defenderse ante los animales salvajes, siempre existía uno que iba a salvar al otro porque estaba luchando contra el tigre. Ese instinto de supervivencia que siempre ha estado ahí, pero existe el arquetipo, o sea, existe este modelo de yo voy a salvarte a vos para esto, que después se terminó desglosando en quizás las guerras navales, donde tenías los mártires que decidían morir para salvar al reino. Luego más adelante lo ves esto en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde habían los kamikazes que pensaban que eran héroes y que preferían morirse en un avión o morirse en la guerra porque estaban salvando algo más. Y ahora vemos que yo prefiero matar una identidad mía para salvar una relación, o matar esto para salvar un trabajo. Entonces no nos damos cuenta que lo que nosotros vamos repitiendo tiene un origen mucho más atrás. Entonces Jung lo que hace es tomar los 22 arcanos de Marsella y hablar, o sea, ponerlos en distintos arquetipos, como el arquetipo del hijo, el arquetipo del papá, el arquetipo de la mamá. Son 22 arquetipos que, o sea, utiliza el tarot de Marsella como modelo, pero muestra otros tipos de tarot, en el que dice que si nosotros aprendemos a estudiar estos arquetipos, o sea, estos modelos de pensamiento originales de mucho más arriba, están en el inconsciente colectivo, podemos entender cuándo nosotros estamos siendo un reflejo de ese arquetipo, cuando nosotros estamos vibrando al arquetipo que se nos está mostrando en el tarot, o cuando nosotros no nos damos cuenta que inconscientemente nos estamos identificando con el arquetipo y lo estamos practicando. Para Jan, por ejemplo, nos dice que el momento en que nosotros estamos leyendo el tarot y nos identificamos mucho con alguno de los personajes del tarot, con alguno de los arcanos, esto es fatal para Jan, porque ese momento el ego crea una identificación, por ejemplo, el carro. El carro es el héroe que conquista, que se mueve constantemente y que utiliza sus impulsos para conseguir muchas cosas, a grandes rasgos, porque es mucho más que eso. Pero sí, a mí me encanta el carro, me encanta la energía del carro y siempre que sale me alegro porque ya mi ego creó una identificación con el carro, entonces me va a ser muy difícil vibrar cartas que son contrarias al carro, como el colgado. Me va a ser muy difícil aceptar la pausa si yo me sobreidentifiqué con el arquetipo de la velocidad, por ejemplo. Entonces, Jung dice que nosotros somos marionetas de estos arquetipos hasta que aprendemos a integrarlos y hasta que aprendemos a comprenderlos y decir, bueno, identifiqué el arquetipo que estoy vibrando, identifiqué el arquetipo de lo que estoy viviendo o de cómo me estoy comportando, ¿qué tengo que hacer para integrarlo? Porque en Marsella, y en los otros tarot también, cuando ustedes empiecen a leerse y empiecen a identificar similitudes entre los arcanos y ustedes, se van a dar cuenta que cuando hay cosas no trabajadas, yo no me doy cuenta que soy una respuesta a ese trauma o una respuesta a ese arquetipo que no ha sido integrado. Entonces, otra cosa que dice Jan, por ejemplo, es lo que no está integrado viene a mí por destino. Entonces, por ejemplo, tengo miedo que me despidan de este trabajo porque no sé qué hacer y me tiene todo esto turbado. Llego al tarot, ¡pum!, me están hablando que lo van a despedir. Entonces es como que, más allá de que el inconsciente lo esté llamando, quizás yo no trabajé el abandono laboral o el tema, mi relación con los recursos o mi relación con la incertidumbre. Entonces, como yo no la trabajé, el universo me va a mandar situaciones para que yo las trabaje. Esto les va a ayudar a ustedes a comprender por qué salen las cartas que salen en una lectura. ¿Por qué les sale esto al consultante o por qué me sale a mí? O les va a pasar, por ejemplo, que si ustedes están haciendo la práctica de leer una carta al día, que van a haber 5 días seguidos donde sigue saliendo la misma carta y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Si lo que me pasó el martes no es lo mismo que lo que me pasó el jueves, ¿por qué me sigue saliendo lo mismo? Es porque hay algo que tengo que trabajar, que le estoy huyendo,
que estoy tratando de desviar la mirada y no darle atención, pero que el tarot me muestra que yo lo tengo que integrar porque si no me va a llegar a mí ante distintas situaciones. Si nosotros aprendemos a identificar estos arquetipos y a integrar las partes de nosotros que no nos gustan tanto, no les digo a trabajarlas por completo porque esto es un camino hasta los 2 minutos antes que todos nos vayamos de este plano, pero si ustedes empiezan a practicar poco a poco, a integrar este tipo de cosas, va a ser fácil que ustedes identifiquen esto en el tarot y lo empiecen a integrar a sus vidas y lo empiecen a integrar a ciertas situaciones que están viviendo. Cosa que cuando ustedes se identifiquen con ciertas cosas digan, wow, esto lo necesito trabajar porque si no, no me doy cuenta del tipo de elecciones que estoy haciendo. Esto es tan sencillo como que viene una persona a decirles, no sé por qué escojo hombres violentos. Esto es una situación muy aparte. Entonces, de repente vemos en el tarot que más allá de que en su historia familiar existe mucha violencia, hay algo en esta persona que está atrayendo a hombres violentos o situaciones tóxicas, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros identificamos esto, es más fácil que podamos ayudar a esta persona a que cambie la percepción, cambie su vibración y ella o la persona con la que estamos leyendo pueda aprender a manejar sus escogencias más allá de los traumas. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo funciona este tema de los arquetipos. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué Marsella? Yo he visto, bueno, TikTok creo que lleva como que 2 años en el mercado más o menos, lleva 2 años siendo popular, pero cuando yo empecé a estudiar el tarot o sea, el tarot en sí hace como unos 5 o 6 años, no empecé, o sea, mi primer tarot no fue Marsella. Yo como diseñador gráfico me manejo mucho por lo visual, entonces como que me fui a una tienda a buscar el tarot que más me guste, que más me llame la atención, que la portada sea más cool. Entonces escogí un tarot que no era el de Marsella. Cuando empecé a estudiar el tarot como tal, ya certificándome, mi maestra de tarot pone a Marsella como el tarot que íbamos a aprender. Entonces lo primero que yo hago es preguntar, ¿y puedo aprender yo con esta baraja que recién me acabo de comprar? Me dice sí, pero siempre vas a volver a Marsella, o sea, siempre tenés que volver a Marsella. Y yo, bueno. Cuestión es que yo no era muy fan del tarot de Marsella cuando recién empecé. Cosa que, qué sé yo, digamos, mi maestra de tarot hablaba de la emperatriz y yo tenía enfrente la carta de la emperatriz de Marsella, pero en ese momento me llamaba más la atención la del tarot que tenía porque era más cool, era más medieval, entonces me podía mirar a esta. Pero cuando empecé a estudiar más Marsella, empecé a estudiar los símbolos, empecé a estudiar lo que había detrás de cada cosa que está plasmada en el tarot de Marsella. Cuando empecé a mirar los videos de Alejandro Jodorowsky leyendo, hay muchísimos en YouTube, muchísimos, como para que ustedes más o menos se familiaricen con esto. Cuando empecé a leer los distintos tipos o sea, los distintos libros de tarot, La Vía del Tarot, hay un libro más de unas autoras argentinas que se llama El Tarot como llave, los arquetipos de Jung, es como que Marsella, 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 Marsella. ¿Por qué todos están utilizando tanto Marsella? Y veo TikTok, por ejemplo, el 90% de los tarotistas utiliza Rider, el tarot de Rider White. O veo lecturas en Instagram y, qué sé yo, digamos, hay distintos oráculos, distintas versiones, distintas reversiones también de Marsella, pero son muy pocos los que manejan el tarot de Marsella a nivel comercial. Pero cuando yo empecé a estudiar el tarot de Marsella, me di cuenta que el punto, la línea, el detallecito que está en la parte más ínfima de la carta, tiene un mensaje, tiene una razón de ser, está a propósito. No es un detalle del artista, no nace de una inspiración del artista, sino que toda la carta es un símbolo, toda. Y es un símbolo que está fragmentado en colores, en formas, jugando con la percepción, jugando con el ojo humano. Es tanto lo que ustedes pueden aprender con solamente una carta, hablando específicamente de Marsella, que ahí me di cuenta por qué
estos autores como Alejandro Jodorowsky, como Marianne Costa, como Dalia, que es argentina, están tan obsesionados con el tarot de Marsella, bueno, no obsesionados, pero utilizan tanto el tarot de Marsella, porque hay tanto por descubrir, que imagínense, no es lo mismo que yo entre en contacto con un tarot de un artista que lo hizo hace 5 años, no desmerezco, por supuesto, a ningún artista que esté manejando el tarot, pero esto como para que ustedes entiendan a lo que voy. Hay tanto ocurriendo en una sola carta del tarot de Marsella que yo entro en contacto con todos esos símbolos. Hay tanto que revela una carta que sería imposible retratarlo en una sola imagen. Las personas, por ejemplo, el más, no digo cercano a nivel visual, pero el que más intenta hacer lo mismo es el tarot de Rider, sobre todo en los arcanos menores, digamos, pero es un tarot que está cargado también de mucho simbolismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar Marsella como base y entendemos la esencia de cada personaje, de que cada símbolo que está puesto ahí tiene su razón de ser, tiene el porqué, cada color también, no es como que al artista se le ocurrió que el manto del Papa sea rojo o que los ojos del diablo en el estómago sean color celestes o azules. Esto no apela al gusto del artista, sino que tiene su razón de ser. Conforme nosotros vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta, yo les voy a explicar color por color, forma por forma, pero ¿por qué escojo Marsella? Uno, porque es el tarot más difícil de leer, es el más complejo, es el que los va a meter a un mundo de tanto simbolismo que cuando les toque leer cualquier otro tarot, les va a ser muy fácil conectar con el arquetipo de la carta que están leyendo. Porque los distintos tarot que ustedes lean les van a dar distintos significados. En esencia, nos está hablando de lo mismo, pero por ejemplo, he visto en el tarot de Rider, vemos que los caballos del carro, que son como dos esfinges, una cosa así, están más echados, no están en una posición de tanto movimiento como en Marsella. Si bien cuando yo leo Marsella puedo leer mucho movimiento, cuando leo Rider puedo leer un poco más de determinación, no tanto movimiento. Y entonces cada tarot me va a decir algo distinto, pero en esencia todos responden a Marsella. Ahora, hay distintas versiones de Marsella. Hay reversiones como que 5, 6, 10. O sea, yo he encontrado en el mercado, en tiendas online, en distintos lados, muchas versiones del tarot de Marsella. Yo personalmente, que es la que enseño, me quedo con la versión que ha sido restaurada por Alejandro Jodorowsky y Philippe Camoin. Lo que hizo Alejandro fue, creo que se puso en contacto con el último descendiente de la familia Camoin, que son quienes imprimían el tarot de Marsella desde el siglo XIV, XIII, XV, algo por ahí. Y lo que él hace es ir hasta los orígenes, hasta donde pudieron llegar de los primeros tarot que habían en Marsella, de los primeros modelos de cartas que habían, estudiar todo lo que se había hecho desde el momento en que se tiene concepción del tarot, porque no sabemos cuándo se inició, pero desde el momento de los primeros rastros que hay, empezaron a estudiar esto y fueron yendo desde todo hasta un punto específico donde vieron todos los puntos en común en donde se han cruzado todas las distintas versiones del tarot de Marsella hasta llegar a una versión restaurada que no responda a ningún gusto de artista, sino que más bien respete los códigos y los símbolos y lo que se quería representar en ese momento, para que nosotros, cuando entremos al contacto con el tarot de Marsella, no entremos con una versión distorsionada de lo que los tarotistas iniciales querían mostrar o de lo que el tarot en sí quería representar, sino que tenemos una versión o de las versiones más fieles que hay del tarot de Marsella en esta versión restaurada. Si ustedes pueden conseguirlo, genial. Online me parece que también están las cartas digitales también, por si las quieren imprimir. Pero más allá de eso, les aconsejo, y los arcanos de Marsella que yo les voy a ir presentando desde la siguiente clase, todos son los de Alejandro Jodorowsky. Ahora, él tiene una visión bastante polémica en el que dice que el único tarot que vale es el de Marsella. Entonces él en su momento cuenta la historia de que cuando restauró el tarot de Marsella se deshizo de toda su colección ínfima
de barajas y las quemó, las regaló, no sé qué hizo con ellas, pero se deshizo de ellas y se quedó solamente con el tarot de Marsella. Entonces, esto me parece muy determinante, muy determinista para ustedes, pero la razón por la cual yo escojo Marsella, yo no me baso tanto en esta frase tan fuerte, pero si ustedes quieren aprender otro tipo de tarot, otro tipo de oráculos, otro tipo de cosas, les aconsejo que empecemos por Marsella. ¿Sí? Muchísimas gracias por tenerme. Hay una guía de ejercicios que estoy dejando, que es un PDF, donde ustedes solamente tienen que observar el tarot. Nada más. Y anotar lo que vayan sintiendo conforme lo observen. Nada más. Si ustedes pueden hacer esto para la siguiente clase y ya conversamos sobre lo que ustedes han sentido, sería genial. Con eso concluimos. Todos los grados en disciplinas esotéricas están a vuestra disposición en la Escuela Esotérica Europea de la Orden de Ayala.